¿Cuáles son los primeros cambios que indican que estamos entrando en una etapa de vejez? La población mayor en este momento está totalmente excluida. No voy a ser la misma persona, no voy a tener la misma fuerza ni la misma capacidad, inclusive la capacidad mental. Ya no tienen trabajo, ya no tienen tantas amistades, no tienen dónde ir. Ellos esperan con ansiedad. Cuando el paciente mayor se cae, ya se va a morir. Si me aislado, muy difícil. Eso te lleva a envejecer mentalmente. ¿Tú crees que en la sociedad en la que vivimos quizás hay un poco de olvido? Vamos a ser un grupo de edad totalmente abandonado y olvidado. Prepárense para esa edad. Si tienes padres envejecientes, no puedes perderte este nuevo episodio de Cómo Curar, donde el Dr. Espina nos revela los errores que cometemos al querer ayudar a nuestros padres envejecientes. Las caídas y fracturas en las personas mayores son causa de muertes innecesarias que podrían evitarse. El Dr. Ángel Espina es especialista en medicina de la tercera edad, un profesional con más de 30 años de experiencia médica, doctorado en práctica de medicina avanzada. El Dr. Espina se especializa en ayudar a los pacientes de la tercera edad a envejecer con independencia y salud y lograr un enfoque integral que les permite vivir más y mejor. Hoy es mi invitado en Cómo Curar. Cómo Curar es un programa sin fines de lucro, sin patrocinadores. Si quieres apoyar mi canal, te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas estos episodios. Puedes también visitar vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Todas tus compras ayudan a que podamos traer los mejores y las mejores invitadas y para que este programa pueda realizarse sin necesidad de patrocinadores, para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. Doctor Ángel Espina, bienvenido a Cómo Curar. Muchísimas gracias por la invitación. Ángel, ¿cuándo las personas empezamos a perder estatura? Cuando llegamos a una etapa de crecimiento, llegamos a un tope. Generalmente entre los 55, 60 años que ya comenzamos a disminuir un poco la estatura, porque primero vamos perdiendo estructura ósea, se van haciendo mucho, se van desgastando los huesos, se van desgastando las articulaciones, esa cartílago que está entre las articulaciones comienza a disminuirse y comenzamos a perder cierto tipo de estatura y también nuestra columna vertebral comienza a encorvarse y eso nos hace lucir un poco más pequeño. Hay ciertos científicos que dicen que a los 30 años muchas personas empiezan a perder estatura. ¿Es eso cierto? Podemos comenzar desde los 20 inclusive a perderlo. Todo depende del tipo de vida que nosotros llevemos. Porque si tú a partir de los 20 años comienzas a ganar peso y comienzas a no hacer ejercicios, a llevar una vida sedentaria, entonces ya comienzas a aumentar y a disminuir. Depende del tipo de paciente y del tipo de persona. Lo más recomendable para esto es pues, llevar una vida sana, una buena alimentación, hacer ejercicios y acudir normalmente al médico y ver tus exámenes de laboratorio, la colesterol, el triglicéridos. Eso te ayuda bastante a llevar un control y a evitar también ir disminuyendo de estatura. Tú trabajas especializado en geriatría. ¿Cuál es la diferencia entre un geriatra y un internista? Generalmente nos enfocamos en la fisiopatología de todas las enfermedades y tratamos al paciente de acuerdo al tipo de enfermedad que tiene. El médico geriatra es como un médico pediatra. Estudiamos los cambios que normalmente ocurren en el cuerpo humano cuando comenzamos a envejecer. Y entonces estamos más enfocados y tratamos al paciente enfocados en esos cambios que están ocurriendo en su cuerpo. ¿Cuáles son los primeros cambios que indican que estamos entrando en una etapa de vejez? La vejez es algo que varía mucho entre las personas. Yo tengo pacientes de 60 años que ya son viejos, pero tengo unos de 80 que no lo son tanto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia varía en esto. Muchos pacientes se mantienen activos trabajando, tienen empresas propias y se manejan independientes y ese tipo de paciente tiende a mantenerse más activo que el paciente que trabaja para otra persona o depende de un salario y ya a los 60 años se retira, se queda en su casa. ¿Tú crees que la jubilación, como así la llamamos, en realidad inicia o puede precipitar ese envejecimiento? Yo pienso que sí. El que tú digas, no, yo voy a trabajar hasta ahora porque ya necesito descansar. Yo pienso que el cuerpo, tú debes trabajar hasta que tus capacidades mentales, físicas y tu actitud te lo permita, ¿entiendes? Yo, por lo menos, yo no me veo retirado.
Y tengo pacientes que son así, tienen 82 años y manejan hasta su oficina, ¿entiendes? 82, 83, 85 años y manejan a su oficina y se encargan de todo. Y eso los hace activos, los hace tener un incentivo siempre en su vida, ¿entiendes? Hay otros pacientes que, como te digo, de 60 años ya están solos, no tienen familia, están solteros, no tuvieron hijos, tienen hijos, pero no están pendientes, no llevan una relación muy buena. Eso también te lleva a que vayas decayendo, caigas como en una depresión, esa misma depresión te lleva a que te sientas mayor, a que ya no eres la misma persona, ¿entiendes? Y por eso digo, depende de cada persona. La depresión. Estás mencionando que algunas de estas personas mayores, a veces al dejar de trabajar, entran en un cambio de cómo perciben la vida. ¿Qué es lo que tú has visto? Primero es importante que cuando estemos jóvenes nos preparemos mentalmente y yo digo ambientalmente para llegar a la etapa que vamos a vivir, que nos toca vivir a todos, porque todos vamos por ese camino. Cuando ya tú llegas a un momento que en tu trabajo ya no eres tan importante o ya tú sientes que ya es el momento de irte del trabajo, entonces te encierras en tu casa y vives sola, no tienes tantas amistades como antes, no te interesa tanto salir como te interesaba cuando estabas un poco más joven. Entonces todo eso te va envolviendo en una situación que te lleva cada día más a estar encerrado en ti mismo, a estar encerrado en tu casa, y eso te lleva a envejecer mentalmente. ¿Cuáles son algunas de las cosas que le podríamos decir a la gente que nos escucha ahora, que quizás tienen 50, 60 años y ya están acercándose a esa época de jubilación, que quizás no tengan que trabajar? ¿Tú qué les recomendarías para evitar que caigan en ese error en el cual quizás ellos no esperan que eso acabe en depresión? Yo siempre les digo, cuando yo veo a un paciente y va con su familia, yo trato al paciente y de una vez trato a la persona que lo trae. Generalmente son hijos de entre 40 a 50, 60 años. Debemos prepararnos, si nos vamos a retirar del trabajo, debemos quedarnos con algo que hacer, ¿entiendes? Tú ves de repente personas aquí que trabajan embolsando en un supermercado o trabajan en el correo repartiendo o envolviendo, recogiendo paquetes. Tienen un part-time porque no quieren quedarse definitivamente sin ningún tipo de trabajo. ¿Tú lo recomiendas? Yo lo recomiendo. ¿Por qué? 100%. Porque eso te mantiene activo, le da un incentivo a tu vida. Depende también de cada tipo de persona, porque si tú vives con tu esposa y entonces tienes una familia que está pendiente de ti, una familia unida, un núcleo familiar que aunque no vivan contigo están pendientes y te invitan a su casa los domingos. Pero aquí hay muchas personas que están solas completamente. Tienen mucha familia, pero son solos. Quieren sentirse independientes, pero se sienten aislados. Ya no tienen trabajo, ya no tienen tantas amistades, no tienen dónde ir y donde van, de repente no los ven tan bien como los veían antes. ¿Qué recomendación yo les doy? Tienes que saber cuando llegues a cierta edad, si te gusta ser independiente, es buena opción para ti vivir en un centro donde viva gente de tu misma edad, para que tengas gente con quien conversar, porque no es lo mismo que tú te sientes a conversar con tu hijo de 20 años, a que te sientes a conversar con un vecino que como tú vaya todos los días al médico o tome ciertos tipos de medicamentos. Tienes temas de conversación con la gente. ¿Tú crees que aislarse envejece más rápido? Totalmente. Y más aquí donde el paciente envejeciente o el paciente de la tercera edad es un paciente que no tiene absolutamente nada que hacer. Tú enciendes la televisión y no hay nada que lo eduque, no hay nada que le enseñe qué hacer. Las radios lo mismo. Antes los nietos buscaban a los abuelos. Mira, abuelo, ¿cómo crees tú que debo hacer con esto? Pero ya ahora el internet los ha desplazado totalmente. Vamos a ser un grupo de edad totalmente abandonados y olvidados. ¿Tú lo ves en tu trabajo como especialista? Totalmente. Por eso te decía la diferencia entre el geriatra y el internista. Yo dejé de ver pacientes en la consulta y los veo en su casa. ¿Por qué? Porque en la casa yo veo si vive solo, qué tipo de muebles tiene en tu casa, qué oportunidades tiene de caerse, si tiene alfombras, si tiene muchos muebles alrededor, si tiene iluminación hacia el baño, si en el baño hay agarraderas, si tiene bañera. Esos son red flag, banderas rojas para saber si el paciente tiene oportunidad de caerse o no. ¿Cuál sería el riesgo de que tuviera bañera?
las bañeras es la primera causa de caída en los pacientes ancianos. ¿Qué se recomendaría en ese caso? Generalmente les recomiendo o removerla o acá yo a través de los seguros les promuevo que les coloquen agarradera, tener una silla dentro de la bañera que puedan sentarse y no estar parados de pie dentro de la bañera, porque eso es totalmente es fatal para ellos. La pérdida de masa muscular y masa ósea hacen que el paciente esté más débil. Totalmente. La pérdida ósea y muscular es como un ciclo. Tú llegaste a tu casa, te retiraste, no haces tanto ejercicio, te sientas a ver televisión o a leer todo el tiempo, no caminas mucho. Estás en tu casa y como estás solo o tal vez estás con tu esposa solamente, bueno, no, yo me como 2 galletas con queso, o me como una galleta con dulce y no estás comiendo lo que en realidad necesitas. En este momento, cuando ya estás envejeciendo, necesitas comer mucha más proteína. Más proteína que aún cuando son jóvenes. Proteínas. Necesitas caminar y hacer más ejercicio. Necesitas visitar más al médico, por supuesto. Necesitas terapia física. ¿Por qué la terapia física? Porque te enseña cómo fortalecer los músculos de los miembros inferiores, que son generalmente los primeros. Cuando ya tú comienzas a tener cierto sedentarismo y a comer cierta comida que no es la que debes, entonces vas perdiendo masa muscular. Generalmente pierdes de las piernas y de los brazos y acumulas en el abdomen. Entonces, eso te lleva a que ya no tengas la misma fuerza en las piernas, a que tengas un caminar desbalanceado, inseguro, y no hay nada más peligroso que un paciente caminando inseguro. Mencionaste anteriormente que tú recomiendas que hagan terapia física. Entonces, en esa terapia física, ¿qué tipo de ejercicios, actividades hacen y cómo eso previene una caída y fortalece? Generalmente los he visto que los ponen a hacer bicicleta y no sé si has visto ese pedal que les ponen en la silla cuando ya están mayores para que ellos estimulen aumenten la fuerza muscular. El caminar también es importante. El caminar de manera segura, ¿entiendes? Si tú ves que un paciente está caminando inseguro, recomiéndale pues utilizar un bastón, utilizar un caminador, ¿ok? Pero moverlo de la silla, porque lo que pasa es que el paciente se levanta, desayuna y va directamente al sillón, enciende la televisión. Su único ejercicio es ver televisión y leer y comer. No, hay que salir a caminar, hay que salir a ejercitarse con seguridad, ¿entiendes? Ya es cierto momento que ya tú no se lo puedes recomendar al paciente porque si lo mandas a caminar es un peligro, pero eso depende de la evaluación de cada paciente. Si has usado colágeno esperando efectos anti-envejecimiento, es probable que no hayas notado ningún cambio. La mayoría de colágenos pueden ayudarte a reducir el dolor o al crecimiento de las uñas y hacerlas más fuertes. Allí, el tamaño de la molécula de colágeno no importa porque los fibroblastos de esas áreas las absorben. Sin embargo, cuando estamos hablando de activar la producción de la piel porque queremos estar más jóvenes, necesitamos moléculas mucho más pequeñas. Mira, el colágeno, una vez lo consumimos, tiene que pasar del intestino a la sangre donde se transporta. Ahí tiene que empezar a cruzar capas de piel hasta llegar a la dermis, donde se encuentran los fibroblastos que son lo que producen tu propio colágeno. Estimular los fibroblastos de la dermis activa la producción de tu propio cuerpo. Eso es lo que ocurría cuando tú tenías 20 años y con los años los fibroblastos pierden esa habilidad porque no están estimulados. Por eso he creado Silk Collagen, el primer colágeno activado con extractos de seda. Sus moléculas son tan pequeñas que logran estimular los fibroblastos de la piel, creando una tez más luminosa, líneas más finas y una piel más firmes, con efectos notables en 30 días. Prueba Silk Collagen, visita vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. ¿Cómo pueden los hijos e hijas que tienen padres ya de edad avanzada animarlos a que tengan esa actividad física aún si necesitan ayuda? Porque quizás tú me puedes responder esto. Muchas personas mayores son un poquito hechas ya a su idea de lo que quieren y no quieren hacer y a veces no es fácil hacerlos cambiar de parecer. ¿Qué podemos hacer los hijos para que nuestros padres estén más activos? Yo siempre lo primero que les recomiendo a los hijos cuando están envueltos en el cuidado del paciente es que tengan mucha paciencia. A los padres, a las personas mayores hay que hablarles y tratar de no forzarlos a hacer las cosas, sino hacerles entender el por qué se lo estás diciendo. Yo llego a casa de un paciente y yo le digo,
usted tiene que utilizar un bastón el día de hoy, a partir de hoy. Pero yo nunca me he caído, me dice. Sí, pero no vamos a esperar a que se caiga, porque si usted se cae y se rompe una cadera, usted tiene que ir al hospital. Y después de allí, ¿quién lo va a cuidar en su casa? La idea del bastón es no, usted lo necesita en este momento, es para que más adelante usted no necesite andar en una silla de ruedas o estar en una cama de hospital. Y a la vez, a estas personas a estas personas que tienen esos padres, trato de educarlas para que ellos vean y se preparen para que cuando lleguen a esa edad acepten los consejos de los hijos o del médico, porque cuando ya tú ves un paciente de esta edad que ya no aceptan, es muy difícil educarlo a esa edad. La educación de un paciente mayor tiene que ser día a día, constante, hablándoles con paciencia, con delicadeza, con cariño, con amor, porque nadie a la fuerza entiende. Las fracturas de cadera. ¿Has visto pacientes que fallecen a raíz de problemas por fracturas debido a caídas? Teníamos una creencia anteriormente en mi país que cuando el paciente mayor se cae, ya va a morir. No. O sea, las fracturas de cadera sí, o sea, dependiendo de la edad del paciente. Yo tengo pacientes que tienen entre 70 y 80 años y se les reemplaza la cadera y vuelven a funcionar excelentemente. Tengo otros que no, porque tienen otras condiciones, ¿entiendes? Hay que ver también la condición del paciente, o sea, qué otro tipo de enfermedades tiene, qué ambiente lo envuelve, si tiene familia que lo cuide, un buen núcleo que lo pueda estimular a hacer una buena terapia física para reintegrarlo de nuevo a la vida. Pero generalmente las operaciones de cadera funcionan perfectamente. Pero debido a esa falta de masa muscular, masa ósea, debido a lo que mencionabas, a veces que hay dificultades porque la casa, el lugar donde viven, donde habitan, no está muy bien habilitado. ¿Tú has visto personas que se fracturan por esos motivos? Las causas de caída de un paciente mayor en la casa es porque no tiene las condiciones necesarias. Tú entras a la casa y consigues una alfombra de área que no, ya debes descartarla cuando el paciente ya está mayor O sea, una persona mayor en su casa, tú de preferencia no alfombras. Yo entro a la casa y les digo, remuéveme las alfombras. ¿Por qué? Porque te puedes caer. Yo mismo llego a mi casa y tengo una alfombra y muchas veces me he tropezado con la alfombra, ¿entiendes? O sea, imagínate una persona mayor tropieza, no tiene la misma habilidad para sostenerse en pie. ¿Y otras cosas así pensando? Entras en una casa, ¿cuáles son algunas de las sugerencias que tú ves comúnmente que a veces no se han pensado? En el área donde se desenvuelve, prefiero dejarle todos los muebles pegados a la pared y dejarle espacios abiertos para que ellos puedan moverse con mucha más facilidad. Siempre voy a su cuarto, lo mando a que se acueste y lo mando a levantar para ver cómo se levanta. ¿Entiendes? Veo si le hace falta tener una agarradera, si le hace falta tener una baranda para que él pueda apoyarse. Después de allí lo llevo hasta el baño, ¿ok? Y veo cómo va hacia el baño. Generalmente van por la mitad del pasillo, como normalmente las personas hacen. Yo les recomiendo, si te levantas por la noche, vete tocando la pared. ¿Entiendes? La pared es otro apoyo, es como otra pierna que tú tienes durante la noche. Y hay que iluminar ese camino por donde él va a pasar de su cama al baño. Cuando llegas al baño, deja siempre la tapa del toilet levantada. Nunca la cierres, le digo. Si te vas a sentar, hay que ponerle algo en el frente para que él pueda levantarse. ¿Ok? O ponerle un asiento más elevado en el toilet para que le sea mucho más fácil. En el toilet te refieres al inodoro. Así, exacto. Ya cuando el paciente está más mayor o que tiene muchas posibilidades de caerse y vive solo, les recomiendo el uso de un bedside commode, que es una silla toilet o una silla sanitaria para ponerse al lado de la cama, que solamente se levante de la cama, lo haga acá y en la mañana la persona que vaya a ayudarlo al baño o esa misma persona lo pueda llevar con más despierto hasta el toilet para botar. Hablabas de iluminar el pasillo. ¿Cuál es la manera más sencilla, más económica de lograrlo? Tú en todos los dollar store consigues esas cositas que las pones en los enchufes y las iluminas. Luces LED que puedes conectar en la pared o en toda la orilla del trayecto del pasillo que conduce al baño para que el paciente tenga esa iluminación pues, para caminar. Por muchos años, yo cuando era niña, mi abuelita vivió conmigo. Era muy común tener a los papás con los hijos. ¿Cuáles son algunas de las ventajas, si es posible, que una familia tenga una persona mayor? ¿Es ventajoso para la persona mayor y para el resto de la familia? Bueno, mira, yo te hablo personalmente. O sea, si yo tuviese a mi madre conmigo, para mí fuera la bendición más grande del mundo, ¿entiendes? Si la tuviera viva y pudiera vivir conmigo en este momento.
Lamentablemente la perdí bastante joven, pero pienso que los ancianos en el grupo familiar son una bendición. Lo que pasa es que nos hemos desacostumbrado a ellos, los hemos hecho a un lado y los hemos abandonado. Estas personas son una fuente de experiencia grande. Son esas personas que debemos ir a acudir cuando tenemos algún problema, pedir consejo, ¿entiendes? Pero lamentablemente, como te digo, el grupo familiar se ha desintegrado un poco. Yo pienso que tiene mucho que ver el internet y estos juegos de video, que ya los niños no dependen tanto de los abuelos, ya no conversamos antes. Pero yo recuerdo cuando yo era niño, yo me sentaba a conversar con mis abuelos y para mí era fascinante escuchar lo que me contaban y inclusive lo visualizaba cuando me contaban historias de su niñez. Eso no pasa en este momento. Pero pienso que nunca es tarde, ¿entiendes? Mi consejo para las personas es que nunca abandonen sus padres o sus ancianos, no los dejen solos. Ellos esperan con ansiedad. Yo a veces lo voy a ver, ¿dónde vive tu hijo? Le pregunto. No, vive en Cincinnati, porque y tu hija, no, ella vive en California. ¿Cuándo te llamaron? No, no me han llamado. Una llamada en la noche, aunque sea. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo dormiste? ¿Qué te pasa? ¿Entiendes? No podemos olvidar a nuestros adultos. No podemos. ¿Tú crees que en la sociedad en la que vivimos quizás hay un poco de olvido? Totalmente. Los pacientes, los adultos mayores están totalmente olvidados. Totalmente. ¿Por qué crees que eso ocurre? Yo pienso que hay una falta de interés de pensar que una persona cuando ya llega a cierta edad ya no tiene utilidad. Y yo creo que no, que tienen mucha utilidad. O sea, son muy inteligentes, muchos son muy inteligentes y podrían integrarse a hacer ciertas cosas, pero no hay programas de ayuda para eso. Yo por lo menos, yo te imagino a ti, ponte tú eres una mujer inteligente, me imagino súper independiente, me imagino que vas a llegar a tu vejez o sea, manteniendo tu memoria siempre allí. Yo te imagino a esa edad que tú no tengas quien te ayude. Debe ser muy difícil para ti que te digan, no puedes vivir más sola. ¿Por qué? Porque te puedes caer, porque tu mente está muy brillante y tu cuerpo no te responde como antes. Tú vas a decir que no. Pero si te comienzas a preparar desde ahora, ¿entiendes? En ese momento, puedes irte a vivir a un sitio, ¿entiendes? A un assisted living facility, aunque sea, donde hay una persona que si algo te pasa, esté pendiente de ti. A menos que tengas una familia que decida vivir contigo o que te den ese amor que en verdad necesitan las personas mayores. Ese amor es indispensable para todo, para evitar la depresión, que es la primera causa de todos los problemas del envejecimiento. Cuando tú no estás deprimido, tienes incentivo, cuando tú tienes tu familia, tienes ese incentivo y tienes esa cosa de lucha por dentro que todo lo que te dice mamá, necesitas caminar para que para que no pierdas capacidades. Y lo haces porque tienes una familia que te adora y que siempre está pendiente de ti. Pero si estás sola en una casa, en un apartamento, y no tienes ningún tipo de incentivo, dime tú. ¿Qué crees tú que puede incentivar a una persona desde 68 o 70 años que viva sola en un apartamento, que ya no tiene ciertas amistades, que no maneja, que depende de un cheque de retiro, que no alcanza para nada? Porque si ese paciente con un cheque de retiro de $600, $700 se cae, no puede ir a un ILF. Porque aquí un ILF mensual son más de $6,000 que tiene que pagar. ¿Qué es un ALF? Un lugar de asistencia para personas mayores que son independientes. O sea, tú vives en un apartamento allí, pero hay un enfermero 24 horas que está pendiente de ti. Te preparan los medicamentos. Si te llevan a los appointments médicos, vive el grupo de gente que es de tu misma edad y con quien tú te vas a relacionar. Bajas y cenas con todas esas personas en el mismo comedor. Tienen actividades. Eso es importante para el paciente. Porque mencionaste que ese aislamiento es causa de depresión, ¿verdad? Pues, ahora le he comenzado a recomendarle a los pacientes, y está de mucho auge, los Adult Day, que los lugares de cuidado diario para pacientes mayores. Ellos van en la mañana, hacen actividades, se reúnen con personas de su misma edad, tienen personas con quien conversar acerca de problemas que nadie los escucha. Los llevan de paseo, ellos no se encargan de ninguna parte médica, pero por lo menos el paciente no está solo en su casa. Y es muy poco el tiempo que están solos durante la noche. Y ellos, yo hablo con el chofer que los recoge en la mañana y me dicen,
ellos van como unos niños. Cuando los dejo, el otro van emocionados de que el siguiente día volver, porque ese aislamiento los hace aferrarse a ese grupo que entienden que están creando. Entonces, está muy en auge ahora esos daycare, esos lugares de cuidado diario, y yo se los recomiendo a ellos mucho cuando veo que están todavía en capacidad de hacerlo. Doctor Ángel, si para concluir pudiéramos dar 3 pautas sencillas para hijos que pueden aplicar desde hoy, si tienen padres todavía en vida, para prevenir que llegue un momento en el que los papás se sientan aislados y empiecen a envejecer aceleradamente debido a cosas que podrían ser prevenibles. Para esta gente que tienen a sus padres vivos, que ven que ya no están tan capacitados como anteriormente, 3 pautas que le doy. Primero, ámenlos. O sea, el amor es la base de tratamiento, de enfermedades, de mantenerlos siempre allí, siempre con ustedes. No los abandonen. Inclúyanlos. Si ustedes hacen un plan de vacaciones y tal vez ellos no puedan ir, denle a ellos ese chance. Mira, cuídame la mascota, cuídame, échame un ojo al apartamento, riégame las matas, ¿entiendes? Inclúyalos en el plan, aunque sea de esa manera. O llévatelos, si puedes, si tienes la oportunidad. Incluirlos. La población mayor en este momento está totalmente excluida, que son muy pocas las familias, los hijos que se encargan de sus padres en ese momento. No los entienden y tengo pacientes y familias cercanas que dicen, no logro entender a mi mamá, no tienes que entenderla, simplemente tienes que tener paciencia y aceptar el cambio y lo difícil que es para esa persona aceptar un cambio, aceptar una nueva instrucción es muy difícil, Para las personas jóvenes, para los hijos, prepárense para esa edad, prepárense mentalmente. Yo necesito, cuando llegue a esa edad, aceptar las recomendaciones de mis hijos, las recomendaciones de mi médico. No voy a ser la misma persona, no voy a tener la misma fuerza ni la misma capacidad, inclusive la capacidad mental. Ya en ese momento no estás tan pendiente del peligro como lo estabas anteriormente. Entonces, necesitas aceptar la ayuda. Ángel, muchas gracias por estar en Cómo Curar. Me encantan todas las publicaciones que haces en tu red de Instagram, porque son siempre motivadoras, son reflexiones de qué es lo que debemos pensar y reflexiones en cómo deberíamos actuar como hijos y como padres. Gracias por estar en Cómo Curar. Gracias a ti por la invitación. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.